Hace un par de años, cuando estaba en el instituto, estaba pasando el rato con algunos de mis amigos y empezaron a hablar del Internet profundo. Mi amigo George había estado en él antes y nos estaba contando cosas al respecto. Hablamos sobre el Internet profundo durante todo el recreo y empecé a sentir mucha curiosidad por ello y quise probarlo en algún momento. Más tarde, ese mismo día, cuando llegué a casa después del colegio, mi curiosidad me superó y decidí intentar acceder al Internet profundo. Estaba enviando mensajes a George y él me dijo qué navegador descargar y qué hacer. Seguí sus instrucciones y logré entrar. Luego busqué algunos sitios web del Internet profundo para visitar. El primero al que fui era una pantalla completamente negra con un pequeño icono en la esquina superior izquierda. Cuando hice clic en él, me llevó a una página web llena de imágenes sin contexto. Algunas de las imágenes eran de animales, como peces o un oso, y las otras eran un montón de objetos aleatorios. Hice clic en el pez y la página empezó a cargar. Tardó mucho en cargar, diría que unos buenos 30 segundos o así. Una vez que finalmente terminó de cargar, vi mi cara en la pantalla. Estaba siendo transmitida desde mi webcam. Rápidamente busqué una manta de mi cama y cubrí la webcam con ella. La pantalla se volvió negra, lo cual me alivió, pero entonces empezó a aparecer texto en la pantalla, escribiéndose poco a poco. Lo primero que decía era mi nombre, pero no solo mi nombre de pila, sino mi nombre completo, nombre, segundo nombre y apellido. Esto realmente me asustó. Luego, para mi horror, más información personal empezó a aparecer en la pantalla. Decía la escuela a la que asistía, luego mi número de teléfono, y después el estado y la ciudad donde vivía. No pude soportarlo más y fui a cerrar la ventana, pero cuando lo intenté, no pude. El ratón estaba congelado. Intenté presionar control más super muchas veces y no pasó nada. Empecé a entrar en pánico y a presionar botones aleatorios en mi teclado. Intenté apagar el monitor, pero no pasó nada. Luego presioné el botón de encendido de mi ordenador y tampoco pasó nada. Finalmente, fui a la pared y desenchufé la fuente de alimentación, que era una extensión conectada a la pared. Todo se apagó en ese momento. Me senté allí en estado de shock durante varios minutos antes de volver a enchufar mi ordenador para borrar el navegador. Afortunadamente, había estado planeando comprar un nuevo ordenador desde hacía un tiempo y lo conseguí poco después. Nunca olvidaré esa experiencia con el Internet profundo. Solía visitar el Internet profundo todo el tiempo. Siempre me han gustado los ordenadores, y mis amigos y yo ocasionalmente visitábamos el Internet profundo por curiosidad cuando éramos más jóvenes. Un día, estaba solo en una sala de chat del Internet profundo. Las salas de chat en el Internet profundo siempre me parecían entretenidas. Ese día, principalmente estaba observando a la gente hablar, aunque de vez en cuando intervenía. Entonces, uno de los usuarios en el chat me mencionó. Estábamos teniendo una conversación, pero luego se convirtió en una especie de discusión. El otro usuario dijo algo como que iba a atraparme. Supuse que estaba bromeando y respondí con una broma sarcástica que lo enfadó. Dijo más cosas malas, y en ese momento, empecé a sentirme incómodo, así que decidí irme, cerré todo y cerré sesión. Unos 10 minutos después, recibí un mensaje de texto en mi teléfono. Era de un número desconocido y decía, ¿por qué te fuiste? Esto fue bastante inquietante, pero sabía que había muchos hackers habilidosos en el Internet profundo, así que no me sorprendió tanto. Decidí ignorar el mensaje y esperar que no me contactara de nuevo. Supuse que era solo un tipo tratando de asustarme. Bueno, debo admitir que estaba un poco asustado. Intenté no dejar que me afectara. Un par de horas después, mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté y respondí, pero no había voz al otro lado, solo una respiración. Colgué y volví a lo que estaba haciendo. Pero unos minutos más tarde, miré por la ventana de mi sala y noté que había un coche estacionado frente a mi casa. Intenté ver quién era, pero por el ángulo en que estaba aparcado y por ser de noche, no pude ver nada. Mantuve el ojo en el coche durante las siguientes horas y no se movió en absoluto. Finalmente, intenté dormir. Cubrí todas las ventanas de mi casa y verifiqué 2 veces todas las cerraduras antes de acostarme. Me tomó mucho tiempo,
pero finalmente logré quedarme dormido. Al día siguiente, me desperté y fui a la ventana para ver si el coche seguía allí. Finalmente, se había ido y me sentí aliviado. Cuando fui a usar mi ordenador, lo encendí y vi que ya había varios archivos abiertos. Eran fotos. Había algunas de mi casa y de mi coche, y luego vi una del interior de mi casa. Y luego vi la peor de todas, una foto de mí durmiendo, tomada desde el interior de mi casa. Parecía haber sido tomada desde la puerta de mi dormitorio. No podía creer lo que estaba viendo. Corrí por mi casa, revisando cada habitación, pero ya no había nadie allí. Fui a la puerta principal y vi que estaba sin cerrar. No tengo idea de cómo pudieron entrar en mi casa. Soy un dormilón muy profundo y supongo que por eso no me despertaron. Durante los siguientes días, miraba por encima del hombro cada 5 segundos y seguía mirando por la ventana para ver si el coche regresaba. Todo estaba bien hasta aproximadamente una semana después, cuando me desperté en medio de la noche al escuchar un ruido proveniente de mi habitación. Al principio pensé que solo me lo estaba imaginando, pero luego me senté justo a tiempo para ver la espalda de un hombre caminando más allá de mi habitación. Esta vez llamé a la policía de inmediato. Mientras lo hacía, escuché a la persona salir de mi casa. No tenía ningún interés en perseguirlo. La policía llegó unos 10 minutos después y les expliqué todo. Sé que debería haber llamado a la policía la primera vez, pero me sentía estúpido porque era mi propia culpa por haber entrado en el Internet profundo. La policía tomó nota de la información y dijo que patrullarían el vecindario durante las próximas noches. No ha sucedido nada más desde entonces y no volveré a entrar en el Internet profundo nunca más. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en algún momento a mediados de los 2000. Estaba en el instituto en ese entonces y mi actividad favorita después de la escuela era jugar en mi ordenador. Lo sé, no era uno de los deportistas populares, pero era un chico muy tímido y los videojuegos siempre eran divertidos para mí. Había oído hablar del Internet profundo y un día decidí entrar por primera vez. Era bastante bueno con la tecnología, así que pude averiguar cómo acceder con bastante facilidad. Visité un par de sitios web que eran bastante normales, y cuanto más tiempo pasaba, más podía encontrar sitios web inusuales. Eran algunos de los sitios más locos que había visto. Recuerdo que encontré un sitio web que parecía estar lleno de rompecabezas y códigos de algún tipo. Los miré durante unos 10 a 15 minutos y era bastante interesante intentar entenderlos. Pero de repente, de la nada, mi máquina de fax comenzó a imprimir algo. Cuando salió, era un papel con una larga serie de números. No sabía cómo había podido suceder esto. Luego imprimió otro, y otro más. Empecé a asustarme y saqué todo el papel restante de mi impresora para que dejara de imprimir. Mi impresora seguía intentando imprimir cosas. Entonces, mi teléfono empezó a sonar. Era una vieja línea fija, por supuesto, y no teníamos identificador de llamadas, así que contesté para ver quién era. Pero todo lo que escuché al otro lado fue una serie de pitidos y ruidos similares. Colgué el teléfono y decidí que necesitaba desconectarme del Internet profundo. Cerré el sitio web y apagué mi ordenador. Estaba bastante alterado por lo que había sucedido. Luego el teléfono volvió a sonar y una vez más contesté porque mis padres aún estaban en el trabajo y no sabía si serían ellos llamando, pero nuevamente solo escuché los ruidos que había oído antes. Volví a colgar. La impresora seguía haciendo ruidos también. Terminé desenchufando la impresora de la pared y empecé a ignorar las llamadas telefónicas que seguían llegando. Finalmente, decidí desenchufar el teléfono de la pared también. Mis padres llegaron a casa del trabajo un poco más tarde, así que volví a enchufar la impresora y el teléfono. Realmente esperaba que las llamadas telefónicas y los faxes no continuaran. Afortunadamente, no lo hicieron y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, unas 2 semanas más tarde recibí una carta por correo, dirigida a mí sin dirección de remitente. Cuando entré y la abrí, vi que era un papel con más números y códigos. Me asusté muchísimo, pero afortunadamente no pasó nada más y nunca recibí más faxes, llamadas telefónicas ni cartas. No sé quién o qué estaba detrás de la carta y las llamadas telefónicas, pero espero que solo fuera un hacker habilidoso divirtiéndose.